Muy bien. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la clase La Nación Elegida, la lección número 4. Ya hemos visto cómo Dios rescató a su pueblo de Egipto y les dio su ley en el monte Sinaí. Después, los israelitas peregrinaban en el desierto. Ellos fallaban en varias ocasiones y su desobediencia y necedad ocasionó que Dios reprendiera al pueblo. Durante 40 años peregrinaban bajo el liderazgo de Moisés. Nuestra lección de hoy comienza justo después de la muerte de Moisés, cuando su ayudante fiel, Josué, se convirtió en el siguiente gran líder del pueblo. Ahora es el momento de entrar a la tierra prometida. Hermanos y hermanas, bienvenidos. Al empezar, por favor, oremos. Todopoderoso Dios, tu poder es maravilloso. No hay nada que no puedas hacer. Te doy gracias porque usas tu poder en mi vida y en la vida de mi familia. Perdóname cuando no confío en ti. Ayúdame para que siempre te dé gracias y te alabe el único y verdadero Dios. En el nombre de tu Hijo. Amén. 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 Excelente, hermanos y hermanas. Vamos a empezar con la historia de la caída de Jericó. En esa lección tenemos tres objetivos. Ah, principalmente, vamos a compartir los captars, ¿bien? Que escribimos para la historia de la caída de Jericó. Después vamos a usar el método de las 4C para leer y entender Josué capítulo 6. Bien. Y al final vamos a platicar sobre el tema de la violencia del Antiguo Testamento. Bueno, es que hay muchas personas que dicen, nuestro Dios, el Dios que vemos en el Nuevo Testamento, el Dios revelado a nosotros por Jesucristo, es un Dios lleno de amor. Y ellos no ven ese Dios de amor en el Antiguo Testamento. Ven un Dios de enojo y violencia. Y para ellos ese es un conflicto. Entonces vamos a resolver ese conflicto, vamos a platicar y estar preparados para dar una respuesta para la esperanza que tenemos, la esperanza que el Dios nunca cambia. Es el mismo Dios en el Antiguo Testamento y el Nuevo, y, y vamos a ver que no hay una contradicción. Ok, bueno. Recordemos que un captar es un gancho, un anzuelo para llamar la atención y usamos un captar para luego poder compartir una historia de la Biblia. Durante las primeras tres lecciones hemos visto diversas formas de captar preguntas, dichos o costumbres y en la última clase vimos las últimas noticias como una introducción. Son tipos de captar que funcionan en grupos grandes, pequeños o en momentos formales o informales. Am, bueno, el propósito es captar la atención para contar la historia con otra persona. Y para ellos, yo pedí que ustedes crearán un captar para la historia de la caída de Jericó
utilizando algo de las últimas noticias. Bueno, es decir, que examinando las últimas noticias, encontrar algo que tenga algo en similar con la caída de Jericó, con esta historia, para compartir primero esta historia de las últimas noticias, para luego contar la historia de la caída de Jericó. Por ejemplo, ah, en esa historia vemos las murallas, ¿verdad? Y una ciudad que tenía esas murallas para protegerse. En las últimas noticias, aquí en los Estados Unidos, tenemos un presidente que quiere construir una barrera alrededor de nuestro país para que las personas no puedan entrar. Y bueno, no quiero hablar mucho de la política, pero causa divisiones, causa conflicto. Ahora hay un gran lucha contra ese presidente en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, um, por su policía de, de, esa, de su plan de construir, su plan de quitar los inmigrantes de los Estados Unidos. Entonces, él ha creado mucha división. Bueno, yo tengo una historia que muestra que Dios puede destruir todas las barreras, todos los paredes, todos los murales para el beneficio de sus elegidos, para el beneficio de los creyentes, los que lo aman. Me gustaría contarles esa historia. Es la historia de la caída de Jericó. Ese es un ejemplo de dar un captar utilizando las últimas noticias. Ahora, me encantaría escuchar sus ejemplos. ¿Cuál, cuál encontraron en las últimas noticias que pueden utilizar, que pueden contar para luego contar la historia de la caída de Jericó? Por favor, hermanos y hermanas. ¿Se oye, pastor? Sí, Lourdes, por favor. Gracias, hermana, por ser A ver, voluntaria. sí, usted ya me dirá si está bien. La noticia sería reciente el conflicto bélico entre Israel e Irán Ok, por el dominio territorial palestino. Israel quiere recuperar Palestina para edificar el tercer templo, el cual antiguamente pertenecía a Israel. Y, y también en el caso de Jericó, Dios, que lo puede hacer todo, hace caer con su poder las murallas de Jericó para que Israel tenga la victoria y pues, así llevar a la victoria a Israel, ¿no? Con lo cual daban vueltas alrededor de la ciudad, los sacerdotes tocaban las bocinas y después ya para la victoria el pueblo tenía que gritar con fuerza y de ese modo iban a caer las murallas de Jericó, con lo cual se obtiene la victoria Israel por el poder de Dios. excelente. Sí, sí, me gusta esa introducción. Um, la única cosa que tengo que decir
de eso es que queremos esperar en compartir la historia. Ahora solo es la introducción al captar. Pero el captar, la introducción de utilizar una guerra que está pasando ahora con las personas que utilizan sus propias fuerzas para luchar en su conflicto, ese puede ser una gran introducción. Es decir, ahora hay muchas guerras pasando en el mundo, como la guerra entre Israel y Palestina, y ellos utilizan su propio poder, pero yo sé de una historia donde Dios mostró su poder y los guerreros no necesitaban que hacer nada. Algo así, Está, quizá. está bien, nomás para pastor. ¿Mm? ¿No hay que arreglar algo? Sí, sí. Bueno, gracias, pastor. Oh, mi placer. Sí, por favor. Hay otra persona que quiere dar un ejemplo de un captar, recordando en ese momento solo estamos compartiendo el captar para Ya. luego contar la historia. Jairo, por favor. Buenas noches, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos hermanos. Bueno, eh, yo utilizaría un cantar de esta historia, lo traería al contexto último de las noticias y esta idea, pues decirlo así, descabellada del presidente de Estados Unidos, de construir murallas, ¿cierto? No es común en nuestros tiempos. Eh, y llamaría pues esta forma de creerle a Dios. ¿Ya? No se trata de pronto, el presidente de Estados Unidos lo quiere hacer para mostrar su poder, su poderío, sus capacidades, su riqueza o qué sé yo, cuántas cosas más, ¿cierto? Pero la importancia de la historia que nos narra Josué en el capítulo 6 es creerle a Dios, creerle a Dios. ¿Por qué creerle a Dios? Porque un simplemente grito de gloria a Dios no iba a derribar los muros. ¿Cierto? Entonces, creerle y obedecerle a Dios, allí está el éxito del cristiano, creerle y obedecerle a Dios. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel, le creyó a Dios, creyó que Dios le iba a dar la victoria tal y cual como le había prometido. Y basado en esa creencia a Dios, fue que hicieron todo como Dios le había ordenado. Amén. Sí, excelente. Muy bien, hermano. Gracias por compartir. Sí, yo también creo que puede ser una buena introducción. Y cuando estamos compartiendo la introducción con otra persona, no en esa clase necesariamente, pero podemos practicar si queremos, es recordar, ofrecer contar la historia. Entonces, después de la introducción, decir, yo conozco una historia de la Biblia donde Dios mostró su poder ah, y una sola grita de alabanza a Él y los murallas se cayeron. Ah, puedo contarte esa historia. Y la persona más, más que no va a decir, sí, por favor, me encanta escuchar a las historias. Excelente. Me encanta la participación que tenemos hoy. Ok, Pastor, ¿puedo seguir con la introducción? O sea, sobre mi captar. Ah, lo siento, ¿cuál es la pregunta? No, quería comentar también mi captar, o sea, mi introducción. Sí, por favor. Ok, en el libro de Josué, capítulo 6, se narra cómo los muros de Jericó cayeron no por la fuerza de ejército, sino por la obediencia y la fe del pueblo de Dios.
Marcharon en silencio durante 6 días y al séptimo alzaron sus voces y las murallas se derrumbaron. Entonces, hoy vivimos en un mundo lleno de, o sea, de nuevos muros, el egoísmo, la corrupción, la violencia y la indiferencia, ¿no? Ante el sufrimiento también del otro. Entonces, como Jericó, muchos creen que nada puede cambiar, pero esta historia nos recuerda que cuando hay fe, unidad y confianza en Dios, incluso lo imposible puede caer. Esa era mi captar y lo que quería compartir. Sí, excelente. Me gusta mucho. Am, esa forma puede funcionar muy bien. A mí me parece que tiene una mezcla de contar la historia y la aplicación, que um, en ciertos contextos um, puede, en ciertos contextos puede ser muy bien, ¿verdad? Um, Cuando estamos utilizando el método de las 4C, hay hay un orden que queremos seguir, es captar, contar, considerar, consolidar. Entonces, no queremos dar demasiadas ayudas al principio, cuando estamos compartiendo una historia con otra persona. Queremos guiarlos, queremos captar su atención, contar la historia y guiarlos por las preguntas, para que ellos puedan encontrar las contestas por sí mismos, ¿verdad? Y sí, tendremos una oportunidad de compartir la aplicación que nosotros vemos en la historia también, porque es una conversación, pero eso es más adelante. Todo eso dicho, me gustaría decir que sí, me gustó su respuesta. En ciertos contextos, sí, funcionará muy bien. Gracias, hermana, por compartir con nosotros. Ok, ¿alguien más que le gustaría compartir su captar? De tener un poquito de práctica, um, porque al final de este curso, el proyecto final es escribir un captar de ese método. Entonces, lo más práctica que podemos tener aquí, lo mejor. Zoraida, por favor. Bueno, yo considero, como dijo el hermano, con relación a los Estados Unidos, que, bueno, imagínese usted, usted de allá, ¿verdad? Pero usted sabe, que el gobierno de Estados Unidos siempre ha querido ponerle la bota yankee a todos los países de Latinoamérica. Y bueno, eso a mí me parece que, oye, que ellos siempre creyendo en sus propias fuerzas que van a lograr la victoria, ¿verdad? Y ese es uno de los ejemplos que por supuesto que diferencia, ¿verdad? Entre las personas guiadas por nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Padre Supremo y las que no son guiadas por nuestro Dios. Nosotros siempre tendríamos la victoria porque estamos en el camino de Jesús, de Jesucristo, que es nuestro Salvador, ¿verdad? Y bueno, eso se evidencia como en Jericó, que Josué, ¿verdad? Y Caleb, dirigido por nuestro Padre Supremo, con su apoyo, con su ayuda, con su, bueno, su mano poderosa, lograron la destrucción de Jericó, de la ciudad amurallada, que era una de las ciudades más importantes de esa época, ¿no? Amurallada totalmente y se creía que era imposible que vencieran a ese pueblo de Jericó y que derrumbaran las murallas, ¿no? Y bueno, Josué, dirigido por Dios, bueno, venció, logró la victoria de esa batalla, ¿verdad?
y pasó a la tierra prometida que, bueno, que ya mi Padre Supremo le habían prometido a Abraham y a sus descendencias, y bueno, ocuparon esa ciudad. Y es mi participación. Excelente, hermana. Gracias por compartir. Sí, yo estoy de acuerdo. Es un buen ejemplo de algo de las últimas noticias que podemos utilizar como en captar las cosas en la política. Bueno, personas les gusta hablar de la política, dependiente en el contexto, pero más o menos les gusta. Y puede ser una buena introducción. Me gustaría decir otra vez que queremos cuando escribimos un captar, enfocarnos en la introducción y no seguir en contar la historia en completo. Y es difícil al principio aprender cómo guardar esas noticias de la Biblia, esa historia de la Biblia para más adelante. Pero yo creo que funciona muy bien contar las noticias, decir, yo sé de una historia en la Biblia que es muy similar a las últimas noticias que decí. Ah, ¿Te gustaría si comparto um, esa historia? Y más que no, ellos van a decir sí. Sí, a mí me gusta. Por favor, cuéntame esa historia. Ok, muy bien. Excelente, hermanos y hermanas. Me encanta la participación. Me encanta oír sus respuestas y dar mis consejos, mis consejos tan pocos. Am, Espero que juntos podemos crecer en nuestras habilidades de escribir y compartir un buen captar. Bien. Hoy vamos a utilizar ese método de las 4C para leer y entender Josué capítulo 6. Y voy a introducir una forma nueva de dar un captar. Y esa forma, ese método es con un poema o una canción. Y el ejemplo que tengo aquí es una canción que encontré en nuestro sitio, en nuestro sitio de web, en YouTube, nuestro canal en YouTube de Academia de Cristo. Se llama Josué Batalló en Jericó. Voy a empezar el video. Lo siento. Por favor, escuchen. A mí me gusta esa canción mucho. Vamos a oír. Josué batalló en Jericó, Jericó, Jericó. Josué batalló en Jericó y los muros Dios derribó.
Ok. ¿Qué pensamos de la canción? ¿No, nos gusta? Sí, pastor, no sé si nos podría facilitar el link, porque acabo de buscarlo en YouTube y no lo puedo encontrar. Por Sí, favor. sí, sí, yo puedo compartir un link ah, sí, yo puedo compartir. Voy a compartirlo en el chat después de la clase, pero voy a tomar una nota. Ok, gracias, pastor. Ok. Sí, a mí me gusta que en esa canción am, es es muy bíblica, tiene mucho que ver con la historia y el versículo de Rahab, sí, Rahab, am, yo creo que es muy bien, muy bien hecho. Am, ah, ella arrepintió y fue perdonado. Yo creo que algo así, am, pero me gustó mucho. Y es una canción que no puedo, que está conmigo todo el día después de escucharla. Ya. Bueno, utilizando un video, una canción, una poema, es una manera fácil de introducir una historia. Ah, están con sus amigos y dicen, bueno, yo tengo una canción, por favor, escúchenla y dime lo que piensas. Y entonces empezar la canción y después escuchar sus respuestas. Bueno, sab- sabes que esa historia es de la Biblia. Que, ¿puedo compartir esa historia contigo? Ellos dicen, sí, me gusta escuchar las historias. Y bueno, ahora estamos leyendo y hablando de la Biblia, compartiendo la palabra de Dios. Ok. Josué, capítulo 6. Hay un voluntaria que quiere leer hoy. Puede que contar la historia utilizando la Biblia, leyendo en voz alta, o puede poner la historia en sus propias palabras, tratando de captar ah, tantos detalles como posible. Voluntaria. Eh, Pastor Josué versículo 6, ¿no? Perdón, número Capítulo, 6. capítulo 6. El capítulo 6, entonces. Ok. Y va a leer, hermana, va a leer para nosotros. ¿Quiere o no? ¿Me das un momento? Sí, pastor, con gusto. Ok, gracias. Nada. Mucho. Ya, pastor. Ok. Del seis hasta qué versículo. El capítulo incompleto, por favor. Todo completo. Hasta el 26, hasta el 27. Sí, Ok. Bueno, la toma de Jericó. Ahora
Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entrado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el mundo de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando, pues, Josué hijo de Nun a los sacerdotes les dijo: Llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: Pasad y rodead la ciudad. Los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: Gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad del segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: Gritad, porque Jehová os ha entrado la ciudad. No, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad a- anatema a Jehová, todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Wow. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema en el campamento de Israel y los turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, y, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, los sacerdotes tocarán las bocinas, y aconteció que cuanto el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron.
y la destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: Entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuera suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre y sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a todo su paralento y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad. Todo lo que en ella había solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová, la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo: Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eché los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente su puerta. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Ese sería todo. Excelente, hermana. Gracias por leer para nosotros. Es muy bien y probablemente más fácil de escuchar su voz que la mía. Gracias. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer las preguntas de considerar y consolidar. Considerar nos ayuda a entender bien los detalles de la historia, lo que está pasando en esa parte de la palabra de Dios, sin pensar en lo alrededor. Y en consolidar vamos a aplicar esa parte de la palabra a nuestras vidas. Bien, la primera pregunta: ¿quiénes son los personajes de esta historia? Por favor, hermanos y hermanas, ¿cuáles son sus respuestas? Lourdes, por favor. Allí, ¿Ya? ya. Eh, ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Serían los hijos de Israel, Jehová, Josué, el rey de Jericó, los varones que iban a la guerra, los sacerdotes con sus bocinas, la gente del pueblo, Rahab, los mensajeros, los hombres, los ancianos, las mujeres, los viejos, las personas mayores, o sea, los primogénitos. eh, Eso sería todo, pastor. Excelente, muy bien. Gracias, Gracias. hermana. Zoraida, por favor, hermana. Quizás no. Ok. Bueno, la siguiente pregunta: ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué vemos? ¿Cuáles son los objetos? Zoraida, por favor.
Le digo, Sí, podemos oír bueno, los ahora. objetos, perdón. Continúa, por favor. Está bien. No, usted es el que dice el nombre y apellido de cada uno, el que va a participar. Yo puedo levantar la mano, pero si usted considera que otros pueden participar, eso está bien, como Oh, dice. no, no, dije Zoraida. Entonces, por favor, gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, las murallas, la trompeta, el fuego, el arca del pacto, las bocinas, los cuernos de carnero, el oro, la plata, los utensilios, el tesoro de Jehová, la espada, los utensilios de bronce y hierro. Excelente. Como Sí, muy bien. me parece que ¿qué pasó? No era. Claro que sí, eso es lo que dice el capítulo 6. Sí. Chao, es mi participación. Ok, gracias, hermano. Sí, los objetos, el arca, la muralla, plata, oro, el tesoro de Dios, espadas, todo esto muy bien. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Sabemos? ¿Dónde ocurrió la historia? Sí, Blanca dice en el chat, se reunieron en la ciudad de Jericó. Entonces, esa historia pasa en la ciudad de Jericó y en el campamento de los israelitas, no, cerca de Jericó. Aquí es una mapa y podemos ver al norte y al este es Jericó, la ciudad, muy cerca al río Jordán. Bueno, los israelitas cuando salieron de Egipto y entraban al, a la tierra prometida, cruzaron ese río y Jericó es la primera batalla que ellos han enfrentado, primero gran batalla que ellos han enfrentado en la tierra prometida. Y podemos ver ahí. Habían otras batallas al otro lado del río, ah, pero esa es la primera en esa parte de la tierra prometida. Ok. El, ah, la próxima pregunta, ¿cuándo ocurrió la historia? ¿Qué pensamos? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Qué podemos decir? Creo que con respecto sería esto. Uy, creo que se está apagando mi teléfono. Al momento de la conquista de la Tierra Prometida, por aproximadamente esos años. Sí, sí, esos años, la conquista de la tierra prometida al principio de esa conquista, ¿verdad? Muy bien. Y también podemos decir que durante 7 días ellos rodeaban esa ciudad, ¿verdad? Muy bien. Yo tengo también una cronología aquí, ah, que es una posibilidad y a mí me gusta
porque por la evidencia arqueológica, también funciona muy bien con las fechas que tenemos en la Biblia. Y podemos ver que el nacimiento de Moisés, 1526 años antes de Cristo. Por eso yo siempre digo 1500 años antes de Cristo, Moisés, porque funciona muy bien cuando estamos pensando en la historia de los israelitas. Abraham vivió 2000 años antes de Cristo. Moisés, 1500 años antes de Cristo. Y el rey David, 1000 años antes de Cristo. Y podemos tener esas fechas en cuenta cuando pensamos de la historia y nos ayuda a poner todo en orden y comparar los eventos con los eventos en la historia secular. Bueno, podemos ver en esta cronología que los eventos de Josué, más o menos 1400 años antes de Cristo. Con la conquista, probablemente 1400 años y 5 años antes de Cristo. Bien, yo puedo compartir esa imagen en el chat después de la clase también para que la tengan en sus escritos para repasar el curso en el futuro. Esa imagen va a ayudar mucho en el futuro, yo creo, en pensar de toda la historia de la Biblia. Ok, ahora, ¿cuál es el problema en la historia? ¿Qué vemos en esa historia? ¿Qué es un problema? Sí, Lourdes, gracias. Ya, el problema es que hablaban mal los israelitas de Dios y de Moisés, y también la desobediencia y la necedad del pueblo. ¿Eso sería, pastor? Sí, sí, por eso la desobediencia, la necedad de ellos. Ellos caminaban 40 años en el desierto. Pero Desobediencia. en esa historia de la caída de Jericó, ah, vemos que los israelitas, esa generación nueva, sí, están muy obedientes. Ellos hacen todo lo que Josué les, les dijo, ¿verdad? Y el Dios bendijo sus acciones y su conquista. Entonces, hay otro problema en esa historia quizás que podemos identificar. Y esa vez no tiene mucho que ver con los israelitas, en verdad. Ya, pastor. Sí,
Gracias, Blanca. En el chat yo ve. Y gracias, Lourdes, también por su respuesta. Gracias, Ah, pastor. gracias por Gracias. compartir con nosotros. Sí. Me gusta que usted nos indique cuando está mal, porque así podemos nosotros un poco más revisar, leer más para dar cuenta dónde estamos equivocando, pastor. Muchas Ok. gracias. Sí, sí. Y a usted también. Gracias. Sí, Blanca dice en el chat, el problema en esta historia es que la ciudad de Jericó era una ciudad muy pecadora. Y eso es verdad. Por eso, la ciudad fue destruida por Dios y la tierra fue dada al pueblo de Israel. Muy bien. ¿Cuál otro problema vemos en esta historia? No necesariamente es un problema de pecado, pero el problema principal que yo veo en esa historia es que esa ciudad fue muy bien cerrada. Tan bien cerrada que fue imposible con los medios normales entrar a esa ciudad. Zuli, gracias, hermana. Tiene un comentario. Y los problemas que hay con los israelitas es que ellos tienen que enfrentar un desafío y ese desafío es conquistar la ciudad de Jericó. Así como usted dijo, está fuertemente fortificada y estaba habitada por los cananeos. Y también que los israelitas tendrían que demostrar su fe y obediencia a Dios y ellos tenían que seguir sus instrucciones para conquistar la ciudad. Entonces, Dios les había dicho de que tenían que dar las vueltas ahí y si no lo hacían, pues no iba a haber el milagro que usted dijo, ¿no? Porque eso es solamente esas paredes tan fuertes, tan fortificadas, solamente iba a ser derribada por el poder de Dios. Excelente. Sí, muy bien. También, Gracias, hermano. y también la destrucción de Jericó, de la ciudad, y también vemos pues el problema es que hay muchísimos muertos, ¿no? De ahí en la conquista. Sí, sí, hay mucha destrucción en la guerra y eso puede ser un problema y vamos a hablar de este tema más adelante también. Gracias, hermana, por compartir. Sí, en el chat yo veo muchas respuestas. La ciudad era muy pecadora. Um, Rahab fue prostituta. También había mucha incredulidad y paganismo en esa ciudad. Y es verdad, porque esa ciudad tenía miedo de Dios. Cuando escucharon de sus uh, milagros, ellos temían, pero también ellos decidieron de ir en contra de Dios, en vez de arrepentirse y seguir la única y verdadera Dios. El único y verdadero Dios. Es decir, ok, se soluciona los problemas que vemos. Suli, gracias.
Sí, la solución primeramente viene de Dios. Vemos la estrategia de Dios, ¿no? Que proporciona para conquistar a la ciudad. Y también Dios interviene directamente con la conquista en la ciudad, eh, haciendo que las murallas se derrumban. Y así permite que los israelitas conquisten la ciudad. Y también vemos la fe y la obediencia a Dios de los israelitas. Y ellos siguen las instrucciones para conquistar la ciudad. Y ahí vemos la fe y la obediencia, que son las claves importantes para tener siempre victorias en los desafíos que podemos tener nosotros, ¿no? Eso es todo. Sí, excelente, hermana. Sí, Dios eh, der- derrumbó las murallas. Esas murallas cayeron y los israelitas podían entrar en la ciudad y conquistarlo. Muy bien. Y también, sí, vemos la obediencia de ellos y su fe. Ellos no preguntaron por qué estoy caminando alrededor de esa ciudad en vez de luchar contra ella, en vez de construir máquinas de guerra. Solo estamos caminando, pero ellos tenían la fe de que Dios estaba con ellos y que Dios es el que puede dar la victoria. Inocencio, gracias. Fe y obediencia, herramientas fundamentales para tener un buen desenvolvimiento en la obra espiritual. Entiendo que la obediencia mezclada con la fe fue fundamental en la acción. Porque como usted dice, en vez de arma de guerra, o de un pleito humano, fue como un pleito dirigido directamente por Dios. Sí, sí, gracias hermano por compartir la fe y la obediencia que vemos en esa historia. Fue parte de la solución de ese problema. La fe y obediencia de los israelitas. Ciertamente algo que podemos seguir su ejemplo. Excelente. Entonces vamos a seguir adelante con las preguntas de consolidar, las preguntas de aplicar la historia a nuestras vidas. La primera pregunta solo es un repaso de la historia porque ahora hemos examinado toda la historia y los detalles. Ahora con una frase simple vamos a decir cuál es el punto principal de la historia. ¿Qué piensan ustedes? Ya. Ya, sí, por favor. Bueno, yo considero que el punto principal es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham y a sus descendientes de darle esa tierra prometida. Y ellos lograron, ¿verdad?, entrar a la tierra prometida y se evidencia ese cumplimiento de la promesa hecha por Dios. Excelente. El cumplimiento de la promesa por Dios de victoria en la tierra prometida. Muy bien. Zuli, gracias, hermana. De nada. La conquista de Jericó y, y el poder y la autoridad de Dios es el punto principal. Excelente. La conquista de Jericó y
¿Puede repetir la última parte otra vez? Así, ¿qué se llama? Ahí se demuestra el poder y la autoridad de Dios, ¿no? Sí, excelente. Gracias. Gracias, hermana. Sí, ese es el punto principal de la historia. Dios le dio la victoria sobre la ciudad de Jericó a su pueblo escogido como él había prometido. Muy bien, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Y quizás no vemos mucho pecado en esta historia, pero cuando vemos el bueno que ellos hacen, quizás nosotros pensamos en el mal que hagamos. Asturi, gracias. Podríamos decir de repente, eh, eh, falta de fe en el poder y Lo siento, hermana, el señal está cortando, entonces no podemos oír muy bien. Blanca dice en el chat, el pecado que veo en esta historia es que en su gran mayoría estaba cerrado en su corazón contra Dios. Solo fue salva Rahab y su familia por ayudar a los enviados de Dios. Sí, excelente. Es un pecado que como la ciudad, sus corazones fueron cerrados a Dios. Y la única que fue salva en esa ciudad fue Rahab y su familia. Sí, excelente. ¿Y de qué confesamos con ese en cuenta? Que esas personas rechazaron a Dios tanto para seguir sus ídolos, para confiar en su propia fuerza, para, para poner en alto a sí mismo. Nosotros hacemos el mismo también, ¿verdad? No todo el tiempo, porque tenemos el Espíritu Santo a ayudar con nosotros, pero sí, los ídolos, tenemos ídolos. Seguimos los deseos de nuestros corazones en vez de seguir a la palabra santísima de Dios. Y tenemos esas mismas tentaciones de ser incrédulo, de ser desobediente, como las personas en esa ciudad. Sí, nosotros sí tenemos un corazón endurecido, estamos cerrados como Jericó. Por naturaleza, todos nosotros somos el mismo. También reconocemos que el Espíritu Santo está obrando en nosotros y Él nos ha dado por su gracia un corazón nuevo
no corazón de roca, sino de carne, un corazón que puede amar a Dios y, um, y que quiere hacer su voluntad. Pero sí, a veces también nosotros endurecimos nuestros corazones. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Quizás eso es todo. Yo sé que para mí, yo veo esa fe de los hombres, la confianza que ellos tenían en su Dios para solucionar el problema de los murallas, ¿verdad? Ah, ellos tenían esa confianza que Dios va a obrar para su bien, aun cuando los desafíos te parecen imposibles. Yo quiero fe así y confieso que no siempre tengo una fe así. A veces mi fe es muy débil, mi confianza es débil y cuando enfrento dificultades en mi vida, ah, no confío en Dios tanto como puedo, o tanto como debo. Ok, pero algo más positiva, en qué versos y palabras de esa historia veo el amor de Dios hacia mí. Voluntario o voluntaria que quiere compartir su respuesta. Ah, sí, Zoraida, por favor. Bueno, en Josué 1:5, que Dios le dice a Josué que nadie le podrá hacer frente, es verdad, que en su vida, pues lo que le dé, no, nadie le podrá hacer frente, ¿verdad? Porque Él está con él. eh, y bueno, nunca lo dejará ni lo desamparará. El 1:9 dice, porque lo tengo copiado porque yo trabajo con el teléfono y entonces tengo que investigar todo allá. Ah, sí. Ajá. Mira, en el 1:9 dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ese es el 1:9. Me parece que esos son versículos que hablan del amor de Dios, de la fortaleza que Dios le da a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, es mi participación. Bye. Excelente, excelente. Gracias, hermana. Sí, vemos que Dios cumplió su promesa de dar victoria en la batalla. También su promesa a Josué que él no necesita que temer, um, porque el Dios está con él. Entonces, el Dios puede
puede guardar y cuidar a los que creen en Él. Es muy bien. Inocencio, gracias. Un honor. Mira que te mando que te esfuerces y sea muy valiente. Hay una parte que nos corresponde, esforzarnos, ser valiente y dar un poquito más en la parte espiritual, en la parte, eh, en sentido general, pero sobre todo en lo espiritual. Sí, ser valiente. Am, y, y esas personas vemos que sí, ellos fueron valientes y Dios les dio la victoria. Muy bien. A mí, yo veo el amor de Dios en esa historia, especialmente con la mujer Rahab, que era prostituta, ¿verdad? No había nada de ella agradable, nada en ella para que Dios la escogió, pero en su gracia, um, Él la salvó. Él tenía el poder y el derecho de destruir ella con el resto de la ciudad, pero mostró su misericordia. Sabemos que nosotros también somos gentiles, no somos judíos. Ah, entonces, como Rehab, no, Dios no necesitaba que mostrar ese amor a nosotros, esa misericordia, pero en su gracia, Él sí muestra su misericordia a nosotros. Y lo interesante de esa mujer es que ah, ella fue prostituta, pero ella se arrepintió y ella era un creyente en Dios, parte de la nación de Israel después de ese evento, parte de la familia de todos los creyentes. Y ella fue parte del linaje del rey David y también el linaje del Salvador Jesucristo. Um, es un gran ejemplo de la paciencia, de la gracia, de la misericordia, amor de nuestro Dios. Ok, la última pregunta. ¿Qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Yo pido que Él nos dé la confianza aun cuando significa hacer algo que parece insensato a los incrédulos, la confianza en las promesas de Dios y en la victoria que ya tenemos en Cristo y la confianza en los tiempos de Dios. Nuestra relación de fe con Dios es mucho más importante que los regalos individuales, igual que la fe de Israel. En él era de mayor valor que Jericó. Bien, por falta de tiempo, vamos a seguir adelante. A mí me gustaría mucho platicar un poquito sobre ese tema de la violencia del Antiguo Testamento. Dios en nuestra historia está cumpliendo su promesa de dar a Israel la tierra prometida, pero a veces Dios manda a ejecutar a todos, incluso mujeres, niños, aún los animales. ¿Por qué tanta violencia? En Josué, capítulo 6, la devastación de la ciudad es total. Todo lo que tenía algún indicio de vida
ha sido destruido. Los lectores de Josué algunas veces se afligen al pensar en ello, lo cual es natural. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que Jesús no se agrada en la violencia. Jesús lloró sobre Jerusalén en Lucas capítulo 19, diciendo, si por lo menos hoy pudiera saber lo que te puede traer paz. Decir que Él puede traer la paz. Pero la gente en Jerusalén no la quería, la paz que Él ofreció. Sabemos que Dios nuestro Salvador quiere que todos sus hombres sean salvos y Hay un lleguen a texto conocer la que dice la verdad. palabra. Entonces, ¿por qué la violencia? ¿Por qué? Para contestar esta pregunta, primero necesitamos que recordar las características de Dios. La primera característica es que Dios es paciente. En la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Lo que ha pasado con esa gente en esa tierra, Dios les dio siglos de gracia para poder arrepentirse. Recordamos que Dios había traído a Abraham y sus descendientes a esta tierra unos siglos antes, donde habían invocado el nombre de Dios, es decir, ellos predicaban a la gente allí diciendo, ah, diciendo la gracia, las buenas noticias de su Dios de amor y misericordia. Los habitantes de la tierra habían escuchado sobre el Dios verdadero y estaban completamente conscientes de los hechos milagrosos y poderosos que Él había hecho para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, para llevarlos al río Jordán y permitir que ellos cruzaran el río en la tierra seca. Ellos temían el poder de Dios y aún así se negaron a acudir a Él para la salvación y en lugar de eso adoraban a sus ídolos falsos. También sabemos de la Biblia que Dios es justo, perfectamente justo, bueno en todas sus obras. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4 dice, Él es nuestra roca y su obra es perfecta. Todos sus caminos son de justicia. Es el Dios de la verdad, justo y recto. En Él no hay ninguna maldad. El Señor de toda la tierra tiene todo el derecho de poner fin al tiempo de gracia, es decir, el tiempo que Él ha permitido que nosotros tenemos en su gracia para conocer a Él. Él ha decidido darnos esa oportunidad de conocerlo y eso por sí mismo es un acto de gracia. Entonces, Él tiene todo el derecho de poner fin al tiempo de gracia para los que se han burlado de su amor y han escogido el pecado. En José, capítulo 6, Dios estaba condenando y castigando a la gente que había tenido muchas oportunidades para arrepentirse, pero se negó a hacerlo. Recordamos del faraón y su corazón duro. Además, sabemos que la adoración de los cananeos incluía costumbres repulsivas, tales como la práctica de la
prostitución ritual. Los niños eran hasta sacrificados en tinajas funerarias enterrados en la base del templo y de otros edificios. Había inmoralidad sexual, bestialismo, sacrificio humano, idolatría. Y por eso Dios dio a los israelitas en Levítico 18, él dijo eso. No se contaminen con nada de esto. Las naciones que yo estoy expulsando de la presencia de ustedes se han corrompido cometiendo todas estas cosas. Y con ello la tierra se contaminó. Pero yo castigué su maldad y la tierra expulsó a sus habitantes. También vemos que Dios protege a su pueblo. El Salmo 18 dice, el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor acrisolada. Dios es el escudo de los que en él confían. Moisés ha explicado con detalle los motivos que determinan la destrucción total de las ciudades de la tierra prometida. Si no lo haces, ellos te enseñarán a cometer todos los actos repugnantes que hacen para honrar a sus dioses, y entonces pecarás contra el Señor tu Dios. Deuteronomio, capítulo 20, versículo 18. Entonces, para su protección, Dios destruyó esas ciudades, esa gente, para protegerlos, para que ellos no pecaran. Juan 3, 16 nos muestra que Dios es misericordioso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, aunque todo el mundo, todos los seres humanos fueron pecadores, Dios mandó su Hijo en su misericordia por su gracia para salvarlos. Hay que ver todo el panorama, la mano de Dios guiando al auge y caída de los reinos de este mundo, preparó todo para la llegada del Mesías, para la salvación eterna de todos. Entonces, ese pueblo en ese tiempo fue muy especial en su plan. De esas personas vendrá el Salvador del mundo. Entonces, en proteger su pueblo, en expulsar esos pecadores, él estaba mostrando su amor hacia todo el mundo. Finalmente, no finalmente. Dios nos ama. Vemos en Ezequiel capítulo 33. Pues yo, tu Señor y Dios, juro que no quiero la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino y viva, porque ustedes, pueblo de Israel, quieren morir. Apártense de su mal camino. En su amor, en su misericordia, Él nos da los avisos. Y en su paciencia tenemos mucho tiempo para arrepentirse. Pero sí, Él tiene todo derecho para cortar ese tiempo, para poner a fin ese tiempo. Y finalmente vemos que Dios es fiel. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él cumple sus promesas siempre. En este caso, la promesa de la tierra prometida a los israelitas, que ellos no estaban en esa tierra antes, fue un acto de gracia en parte de él, para que las personas que sí vivían en esa tierra tenían la oportunidad de conocer a él. Entonces, vemos
que no hay una contradicción entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. Y cuando examinamos sus características, vemos que es el mismo Dios de amor y que esos actos de violencia cometidos por los israelitas fueron parte de su plan. Y sí, él tiene como creador de todo el universo, como el gran juez, como un ser perfectamente justo, él tiene el derecho de castigar a los pecadores. Pero en su misericordia y en su amor, él, él muestra misericordia a nosotros pecadores y es un milagro que él ha salvado a uno. Si él solo había salvado una persona, hubiera sido más que suficiente. Pero él, en verdad, ha salvado a todos nosotros, millones y millones de personas para conocer a su Hijo y para perdonar a todos sus pecados, para que ellos puedan vivir para siempre con Él en los cielos, en la perfección. Vemos que Dios es paciente, justo, que Él protege a su pueblo, es decir, a los que creen en Él. Es misericordioso, Dios es amor, Él es fiel. El tema principal de nuestro curso es Salmo 27, versículo 1. En esa historia de hoy, vimos la mano salvadora de Dios en la caída de Jericó y en el rescate de Rahab. Vemos su poder, su fidelidad, su amor y su protección que Él tiene para los que creen en Él. ¿Y qué podemos decir en la respuesta? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Él es nuestra fortaleza. Él siempre está con nosotros, protegiéndonos, ahora y por siempre. Bueno, para la próxima lección, aquí la tarea de ver, ver un video, leer Samuel, capítulo 2 y 3, y vamos a pensar en cuál captar podríamos utilizar para luego contar la historia de Samuel. Bien, y yo voy a compartir todo eso en el chat después de la clase. Ok, eso es todo lo que tengo hoy. Gracias por su asistencia, gracias por toda la participación. Ha sido una lección excelente. Yo me disfruté mucho. Espero que todo fuera una bendición para ustedes también. Al final, por favor, reciban la bendición del Señor encontrado en Números capítulo 6. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Feliz noche para todos, feliz noche hermanos, feliz noche pastor. Bueno, feliz fin de semana también porque hasta el martes